Bienvenidos, continuando con las jornadas de TAVI, tratando de profundizar el conocimiento en distintos aspectos controversiales de esta terapia. Hoy tengo el gusto de estar junto a dos colegas distinguidos, el doctor Gutiérrez Heikel de Costa Rica, del Hospital México de Costa Rica, y un amigo, el doctor Joel Estrada Gallegos, de la Ciudad de México, del Centro Médico. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan. Hoy vamos a tratar de revisar un tema que es relativamente nuevo en la práctica cotidiana nuestra. Si bien los cirujanos lo tienen hace muchos años, ya desde el año 78 empiezan a hablar de mismatch en los pacientes y las prótesis. En TAVI es un tema que no lo habíamos manejado mucho. Sí lo veíamos y lo vemos en los valve-in-valve y ahí entendemos lo que pasa. Pero un poco la reflexión es qué incidencia tienen las TAVI y cómo podemos hacer para mejorar esos resultados. Cómo podemos hacer para que esos datos que sabemos que son perjudiciales a los pacientes podamos controlarlos nosotros. Entonces hay básicamente 4 puntos que quería charlar. Primero la definición, después entender las implicancias clínicas del mismatch, ver qué incidencia tenemos en TAVI según distintos trabajos y después algunos subgrupos de pacientes que son muy sensibles a esto, como pueden ser las mujeres, valve-in-valve y aquellos pacientes con función ventricular deteriorada. Entonces, ustedes conocen la definición y hemos hablado mucho de cómo manejamos el orificio aórtico, cómo lo valoramos en áreas. Pero en la práctica, ¿ustedes utilizan el índice de orificio aórtico para prever el mismatch? Luis. Sí, en nuestro centro todos los pacientes de cirugía valvular aórtica y de TAVI se van del hospital con una medición indexada del área valvular. Okay. O sea, es mandatorio que tengan un eco prealta y antes de los 30 días. ¿Y eso lo utilizan para determinar no solo qué prótesis van a usar, sino un potencial resultado subóptimo? ¿Eso? Sí. Claro que sí, pero creo que nosotros nos llaman más por los gradientes, más que por el área indexada, ¿verdad? Si tenemos un paciente que tenga un área indexada de 0,80 por centímetro cuadrado, pero tenemos un gradiente menor de 10, menor de 20, pues no le damos de pronto tanta importancia. Okay. Joel, en tu caso, ¿cómo hacen? Sí lo utilizamos. Es algo que no tomábamos mucho en cuenta al inicio de nuestra terapia en válvula percutánea. Pero actualmente sí es un punto muy importante para nosotros saber no solamente con qué gradiente queda para nosotros, sino sí es importante saber la relación entre el área de la válvula y el área del paciente, el área del anillo. Sí, porque mirando el gráfico que está a sus espaldas y que nosotros tenemos aquí enfrente para reflexionar un poco, muestra lo dramático de la caída de gradiente cuando estamos de 2 centímetros o menos. Entonces, lo asombroso es que cuando uno se pone a revisar literatura publicada, uno se da cuenta que muchísimos trabajos de distintas válvulas, no importa específicamente cuál, pero muchos trabajos en general reflejan resultados, sobre todo en anillos pequeños, en anillos valvulares pequeños, 26 o 29, anillos que están en ese rango, hay una tasa bastante elevada de pacientes que tienen esos números, ¿no? Prácticamente, entre el 20% de los pacientes tienen un mismatch moderado severo y 10% de los pacientes que hacemos prótesis por TAVI tienen mismatch severo. Y eso mostrado por la literatura ampliamente. Entonces, mi pregunta es, si en tu caso tienen ese cuidado previo, ¿qué incidencia tienen ustedes mismatch luego que ponen en los dispositivos? Sí, nosotros tenemos una tasa de mismatch cercana a la de la literatura. O sea, nosotros, mismatch severo, en los últimos 44 pacientes, el último año, digamos, hemos tenido una tasa de mismatch severo que ronda quizás un 12-14%. Y moderado alrededor de un 15-20%. ¿Qué podemos hacer para evitarlo entonces, Joel? Una de las situaciones es prestarle mucha atención a la medición, a la toma de las medidas del anillo, tanto en el análisis adecuado en la tomografía principalmente, y tomar en relación la estructura del paciente. No es solamente el anillo lo que nos debe importar, sino la estructura de la superficie corporal del paciente. ¿De qué tamaño de paciente estamos hablando? Quizás sobre todo cuando hay definiciones entre un área limítrofe para una válvula de cualquier modelo o compañía, pero entre el tamaño 1 y el 2, para decirlo de una forma sin relacionarnos con ninguna marca en especial, pero cuando uno tiene una medida intermedia, habría que ir siempre por la media mayor. Sí. Lo interesante es que los médicos a veces no hacemos lo que decimos que hay que hacer. Entonces, durante mucho tiempo hemos colocado muchas válvulas de gran tamaño, pero desde que hay otro tipo de dispositivos recapturables, el uso de las medidas mayores ha bajado sensiblemente, porque los médicos prefieren usar una recapturable
un poco más pequeña y eso seguramente esté trabajando en contra. La literatura es muy cierta y de hace mucho tiempo, ya del brazo quirúrgico del partner, sabemos que los pacientes sin mismatch tienen 10 puntos menos de mortalidad que aquellos que sí tienen mismatch moderado y severo. Entonces, cuando hablamos de resultados clínicos, cuando hablamos de calidad de vida ganada, ahí tenemos uno de los puntos claves para poder mejorar los resultados. Quiero saber si ustedes eso lo analizan o lo han visto en sus pacientes, una incidencia de los severos de esa forma. Luis. Sí, sin duda. O sea, el paciente que tiene mismatch severo tiene menos regresión de la hipertrofia ventricular, mucho peor función diastólica, más insuficiencia cardíaca en seguimiento. Y es un paciente que definitivamente le da peor. Y especialmente esto lo vemos en la gente más joven. O sea, si nos vamos a mover al riesgo intermedio, sí, tenemos que tener mucho cuidado con mismatch. ¿Vos qué pensás de esa perspectiva? Y esto lo hemos vivido nosotros, hemos tenido que aprender en la práctica diaria con los pacientes, sobre todo con daño ventricular, y que no hacemos un cálculo adecuado de la válvula, donde el paciente no mejora como esperábamos que debía haber mejorado. Y al parecer todo está bien, sin embargo el paciente no mejora. Y al analizar esto, la explicación que encontramos es desproporción entre el tamaño del anillo que hemos puesto a la válvula y el tamaño de lo que el paciente realmente necesitaba. Y eso, sobre todo en los pacientes con función ventricular afectada, como se ve en la gráfica que tenemos a nuestras espaldas, muestra que son 7 veces mayores el impacto de falla cardíaca y eventos negativos que si hubiéramos tenido la medida adecuada. No es fácil, inclusive otros trabajos lo repiten comparando pacientes normales contra pacientes con mismatch y la diferencia es significativa, 30 puntos para los que tienen problemas con ventrículo afectado y error en la prótesis contra los que tienen ventrículo normal y también. Entonces esa diferencia es quizás parte de lo que está impactando severamente. ¿Qué van a hacer para tratar de corregir eso? ¿Cómo vas a tratar de bajar ese 10 puntos ahora que hay indicaciones de paciente intermedio? Sí, yo pienso que hay varios aspectos importantes. El primer aspecto importante es que tenemos que optimizar la técnica de implante. O sea, ya está demostrado que cuanto más alto sea el implante de una prótesis, mejor área valvular tengo. Sí. Entonces, eso es un factor importante, ¿verdad? Tratar de no implantar a 6, a 8, sino implantar entre 3 y 5 para optimizar el área valvular. Segundo aspecto es que si tenemos gradientes residuales, aún sin regurgitación importante, la podilatación ha demostrado mejorar el área valvular al mejorar la expansión de la prótesis. Eso es otro punto que creo que es muy importante. Y lo tercero es que por lo menos con los sistemas autoexpandibles no se ha demostrado que el oversizing produzca aumento del riesgo y la mortalidad. No. Entonces, si tenemos un paciente que está en el límite superior de una válvula inferior, escoge la válvula superior. Okay. Estamos totalmente de acuerdo. Nosotros habitualmente cuando tenemos duda entre el 1 y el 2, como llevamos hace rato, vamos por el 2 habitualmente. Sí, cerrando un poco como una reflexión final, quizás lo que uno intenta transmitir en un pequeño espacio de tiempo como estas conferencias es le prestamos mucha atención a muchas cosas que quizás no tienen tanta relevancia como la medición del anillo. El perímetro es el gold standard hoy para hacer mediciones de anillo desde hace mucho tiempo. Y creo que hay que perfeccionarse en cómo medir con las herramientas que ustedes conocen y que utilizan para hacer que esa medición sea lo más óptima. Y que está muy bien tratar de que sea más de un operador el que mida a ese paciente para lograr una certeza del anillo. Usar el oversizing es otra de las cosas que harían. ¿Algún otro consejo para quienes nos están escuchando? Sí, otro consejo importante es que pacientes con anillos pequeños, con diámetro derivado del perímetro menor de 20, siempre debemos escoger una válvula autoexpandible sobre una válvula balón expandible. Sí. Anatomías pequeñas, indudablemente necesitamos una válvula con función supranular. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros en anillos pequeños, la válvula autoexpandible es la elección. No ocupamos válvulas expandibles con balón. Bueno, muchísimas gracias por su colaboración, por su tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.